Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Un gozo nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Hace años, cuando pastoreábamos la iglesia en León, Guanajuato, nos visitaron en varias ocasiones un grupo de jóvenes norteamericanos que tenían un ministerio de teatro. Era realmente un ministerio muy sencillo porque no tenían escenarios, no tenían escenografías, ni vestían atuendos especiales. Presentaban cortos sketches para ilustrar alguna verdad de la vida cristiana o alguna enseñanza bíblica. Recuerdo uno de esos sketches en que ilustraban el poco conocimiento de la Biblia que muchos creyentes tienen. Se trataba de una persona que llegaba a la puerta del cielo y había allí un ángel que estaba para hacerles algunas preguntas antes de permitirles pasar al paraíso. Sabemos que no será así en el cielo. Era solamente un sketch para hacernos reflexionar en lo poco que muchas veces conocemos las Escrituras. Así es que algunas de estas preguntas que el ángel le hacía a aquel que quería entrar al cielo tenían el propósito de saber cuánto sabía de la Biblia aquel que pretendía entrar. El ángel entonces le preguntó si podía mencionar algunos de los reyes de la Biblia. La persona comenzó a dudar un poco y finalmente mencionó al rey David. Muy bien, le dijo al ángel, ¿puedes mencionar a otro más? Y después de esforzarse un poco, la persona mencionó a Salomón, el rey Salomón. Correcto, dijo el ángel. ¿Podrás recordar a otro de los reyes? Y después de pensarlo un poco, con mucha seguridad respondió, sí, a la reina Valera. Una de las armas estratégicas más eficaces de Satanás para destruir el alma humana es la religión falsa. Y alejar a las personas de la verdad de Dios es fundamental para poder engañarlas. Cuando uno no crea la verdad, entonces será un buen candidato para creer cualquier mentira. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, y al ver que no era posible maldecirlo, Balaam decidió seducirlos para que participaran en la adoración de sus dioses, y muchos fueron seducidos. Cuando durante el Imperio Romano se dieron estas intensas oleadas de persecución contra el cristianismo y no lograron acabar con él, Satanás implementó la misma antigua técnica que usó con Balaam: introducir a la iglesia de manera gradual y sutil la adoración a los dioses falsos de las religiones paganas. Poco a poco la iglesia fue asimilando dentro de ella las prácticas ligadas a estas religiones. Esto inició cuando Constantino llegó a ser emperador de Roma en el siglo IV, al inicio del siglo IV, y promulgó la tolerancia religiosa. El cristianismo ya no iba a ser perseguido entonces. Después, con el apoyo imperial a la fe cristiana, muchas personas decidieron adherirse a la iglesia porque convenía a sus intereses personales, fueran estos económicos o políticos. Con este numeroso ingreso de personas provenientes del paganismo, las costumbres y las prácticas de sus religiones comenzaron a mezclarse con la fe cristiana. Y esto derivó en un sincretismo que a la postre deformó totalmente la verdad de la fe cristiana. Doy un ejemplo: la adoración a la Reina del Cielo. Esta adoración era común a muchas creencias paganas en aquel tiempo. En Egipto era la diosa Isis junto a Osiris. En Siria era la diosa Istar con su hijo Tamuz. En Fenicia era la diosa Astarte o Astarot o Astaret, como
En la Biblia se menciona con su hijo Baal, Astarte con su hijo Baal. En Fenicia era la diosa, bueno, lo mencioné, en Grecia era Afrodita y su hijo Eros. En Roma la diosa Venus y su hijo Cupido. Todas ellas eran diosas y dioses de la fertilidad. La mitología de este culto a la reina del cielo era similar en los diferentes lugares. El relato decía que la reina del cielo tuvo un hijo, el cual fue despedazado por una fiera o por un dios, esto variaba, y esta diosa madre o reina del cielo recogió los pedazos de su hijo e hizo un duelo por 40 días, después de los cuales el hijo resucitó. El culto a estos dioses incluían ritos sexuales y ofrendas, como las que se mencionan, por ejemplo, en el libro de Jeremías, donde las mujeres le dijeron a Jeremías que ellas seguirían horneando los panecillos para la reina del cielo. También se guardaban 40 días de luto previos a la resurrección del hijo de la diosa. Y de allí viene la Cuaresma, por ejemplo, que se guarda hoy en la iglesia de Roma, de estos 40 días de luto que la diosa madre o la reina del cielo guardó por su hijo y que logró resucitarlo. Así como esta práctica, la iglesia fue gradualmente alejándose de la verdad bíblica y comenzó a admitir y promulgar doctrinas completamente antibíblicas. Menciono algunas. En el 593 se promulgó por el Papa Gregorio I la doctrina del purgatorio. En el 858 la Iglesia presentó un documento llamado la Donación de Constantino, que después se comprobó era falso, pero en el cual la Iglesia reclamaba también el poder temporal, es decir, no solo la autoridad en cuanto a la fe, sino también tener el poder político. En el 1075, el Papa Gregorio VII decretó el celibato de todos los ministros, de todos los sacerdotes, y esto derivó en un divorcio masivo. Miles de sacerdotes tuvieron que dejar a sus esposas y a sus hijos debido a esta decisión del Papa. En 1190 se comenzó a dar la venta de indulgencias. En 1215 se dio el dogma de la transubstanciación, es decir, la creencia de que cuando el sacerdote ofrece el pan en la misa, este pan se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Esto fue hasta el 1215. En 1415 se le negó a los laicos participar en el vino durante la misa o la Santa Cena. Fue en el Concilio de Constanza. Luego, en 1545, la Iglesia definitivamente se separó de la Biblia cuando en el Concilio de Trento la Iglesia de Roma le dio igual o mayor autoridad a las tradiciones que a la Biblia. Luego, en 1854 se dio el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ya muy tarde, hasta el siglo XIX, fue cuando se dio este dogma de la Inmaculada Concepción de María. En 1870 se decretó la infalibilidad del Papa y en 1950 la Asunción de María. Y vemos cómo gradualmente la Iglesia fue admitiendo y alejándose de la enseñanza verdadera del Evangelio de Jesucristo. Estas solamente son algunas de las enseñanzas y prácticas que la Iglesia de Roma ha asimilado y que provienen de religiones paganas. Satanás ha usado con la Iglesia cristiana la misma táctica que usó con Israel y que a la postre causó el castigo de Dios contra su pueblo.
Quienes hemos leído el Antiguo Testamento nos damos cuenta del constante llamado de los profetas al pueblo para que dejaran de adorar a la diosa Astarte o Astoret y a Baal, y los grandes males que esta adoración causó al pueblo de Dios. Ahora bien, este engaño se introdujo, como dije antes, de una manera gradual y sutil a través de siglos de historia. Y el plan de Satanás ha sido alejar al pueblo de la verdad de Dios, alejarlo de la palabra de Dios, porque la Biblia es la luz que ilumina la senda oscura, y es la Biblia la que pone en evidencia el engaño del diablo. La fe cristiana es salir de las tinieblas para entrar a la luz. Es salir del poder de Satanás para colocarnos bajo el poder de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en Hechos 26:18. Que la comisión que el Señor le dio, llevar el evangelio a los gentiles, y luego dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, le dijo el Señor a Pablo. ¿Abrir nuestros ojos a qué? Abrir nuestros ojos a la verdad de Dios, porque también dice la Biblia que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás entonces ciega el entendimiento de las personas para que no puedan comprender el evangelio que está en la palabra de Dios. Esta es la misma táctica que está siguiendo ahora en la iglesia evangélica en el mundo. Satanás está ofreciendo varias alternativas de iglesia que se alejan gradualmente de la palabra de Dios, de manera que a la postre pueda lograr que las almas no adoren al Dios de la Biblia, no adoren al Dios verdadero, adoren a un Dios a su gusto. Y este es el tema de esta sesión: iglesias a la carta y Dios al gusto. Voy a mencionar algunos de ellos. Primero, el movimiento carismático, que muchos ya nos hemos familiarizado, conocemos acerca de este movimiento. Pero hay algunos otros que son mucho más sutiles, como el movimiento de los cultos sensibles a los buscadores y el de la predicación terapéutica, que muchos no sabemos de qué se trata, porque son movimientos recientes y que están sutilmente alejándose de la verdad de la palabra de Dios. Estoy consciente que habrá cosas que voy a decir que van a incomodar a algunos y van a molestar a otros, pero la responsabilidad mía es advertirles para que no caigan tan fácilmente en el engaño. Y conocer la palabra de Dios es fundamental. Así es que voy a comenzar hoy con el movimiento carismático. De manera general, hablaré de algunas cosas que están desviando a los creyentes en estos movimientos de la palabra de Dios. El movimiento carismático, o el Dios que quiero sentir. Con su énfasis desmedido en las emociones, en las experiencias sensoriales y en las manifestaciones sobrenaturales, el movimiento carismático se ha alejado gradualmente de la palabra de Dios. Lo que importa en muchos de estos movimientos no es lo que Dios dice en su palabra, sino lo que uno pueda sentir y experimentar. De manera que sentir a Dios se ha vuelto más importante que conocer a Dios o que obedecer a Dios.
el estándar o la medida de lo que es verdadero o lo que es bueno en estos movimientos no es ya la Biblia, sino los sentimientos. Si sientes bonito, si te sientes bien, es que es de Dios. Si te emocionas, si sientes una inyección de energía y si hay un poder que te hace caer o te hace reír sin control, entonces, dicen ellos, eso es de Dios. Las emociones y experiencias han desplazado a la Biblia como el parámetro de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso. Como una persona me dijo una vez, cuando en uno de estas reuniones carismáticas, pues la tumbaron, cayó al piso, y ella dijo, es que sentí bien bonito, así es que tiene que ser Dios. Es decir, el parámetro no es la palabra, sino si uno siente bonito o no. O como le dijo un pastor como le dijo una mujer a un pastor que estaba corrigiéndola por su relación con un hombre que no era su esposo. La mujer le argumentó así al pastor. Le dijo, es que cuando estoy con él me siento muy feliz. Y como Dios quiere que yo sea feliz, entonces esto es de Dios. Suena ridículo, pero a ese extremo se puede llegar. En estos movimientos carismáticos también se ha desplazado la Biblia de su lugar de autoridad. Porque ahora la autoridad es la del profeta o la del apóstol que, dicen ellos, recibe palabra, recibe algún tipo, según ellos, de revelación. Y esa es la que tiene la autoridad. Todos hemos sido testigos, como por ejemplo ahora con el surgimiento de la pandemia de este COVID-19, muchos de estos profetas y apóstoles, yo diría falsos apóstoles y falsos profetas, decretaron y declararon la destrucción y la muerte del virus, declararon que no iba a llegar a los hogares de sus miembros, declararon que ponían una barrera, y bueno, una multitud de cosas que hicieron, según ellos, para detener el virus y para declarar sanidad y atar toda enfermedad, las cosas que hacen. Y finalmente no sucedió. Ellos mismos tuvieron que cerrar sus iglesias debido a esto. De esta manera vemos cómo ellos pueden declarar o decretar sin tomar en cuenta la Biblia, porque para ellos su palabra tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. Vemos así, hermanos, que en estos movimientos también la alabanza empieza a reflejar y a promover esta nueva, digamos, doctrina o esta nueva mentalidad de el sentir a Dios más que el conocer a Dios. Doy dos ejemplos solamente. Hay un canto muy conocido que ilustra esto. Dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Y otros cantos, en este y en otros cantos, la realidad de la presencia de Dios, la realidad del amor de Dios y de la majestad de Dios, dependen si lo puedes sentir o no. No dependen de lo que la Biblia dice, sino del sentirlo. Por cierto, este canto, por su ambigüedad, se entonó para el Día de Muertos en México, cuando se cree que las almas de los difuntos regresan, y se cantó así, con la misma letra. Yo sé que estás aquí porque te puedo sentir.
dirigiéndose a las almas de los muertos. Otro canto más. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Sé que a algunos les va a molestar esto que estoy diciendo, pero es la verdad. No se trata ahora ya de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No se trata de ir al Señor Jesucristo cuando estamos trabajados y cargados y Él nos hará descansar, de poner nuestras cargas sobre Él. No, es solo levantar las manos y entonces las cargas se van y vienen nuevas fuerzas. No se menciona para nada al Señor en estos cantos. El asunto es que muchos seguidores de otras religiones y otras creencias ajenas al cristianismo también tienen este tipo de experiencias emocionales y sobrenaturales y también pueden sentir a su Dios. La glosolalia, los temblores, las caídas y otras experiencias como estas son comunes a seguidores de otros cultos diferentes al cristianismo, como el Islam, algunas ramas del Islam, en el hinduismo. La pregunta es, dado que ellos pueden también sentir y experimentar lo mismo, entonces eso afirma la veracidad de su Dios y de sus creencias. Cuando nos alejamos de la palabra, nos arriesgamos a caer en muchas desviaciones. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los tesalonicenses, les dice acerca del final de los tiempos y de la venida del anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 3, les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego dice en el versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos arriesgamos a caer en muchas desviaciones, nos arriesgamos a caer en la mentira, en el engaño. Cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que antes de que venga el anticristo vendrá la apostasía, es porque el rechazo de la verdad, que eso incluye la apostasía, el rechazo de la verdad prepara a las personas para recibir la mentira. Jesús les dijo a los judíos: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirá. Cuando rechazamos la verdad, estamos preparando el camino para recibir la mentira. Y el apóstol lo dice en Romanos 1:25, que dado que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, eso fue lo que hicieron. Al rechazar la verdad, entonces creyeron la mentira. La verdad es sumamente importante, es fundamental en la vida del creyente. En 1 Timoteo 2:4 dice el apóstol Pablo que el Señor, nuestro Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia es columna y baluarte
de la verdad. Y en 2 Tesalonicenses 2 vemos que dice que los que no recibieron el amor de la verdad van a creer la mentira y van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, la actitud de las personas hacia la verdad es en un momento dado lo que determina su salvación o su condenación. Es lo que dice, como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, van a ser condenados. ¿Quiénes van a ser condenados? Los que no creyeron a la verdad. El parámetro para determinar el destino de una persona es su actitud hacia la verdad. ¿Cuál verdad? Se refiere a cualquier verdad que uno quiera creer o cualquier verdad que uno quiera sentir. ¿O es que hay una sola verdad que nos salva? Hay una sola verdad. Hay un solo Dios verdadero, el Señor Jesucristo. En Juan 17, orando por sus discípulos y por todos nosotros, dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en 1 Juan 5:20 el apóstol nos dice que el Hijo de Dios ha venido y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan dice en su evangelio, en el primer capítulo, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si usted quiere conocer la verdad, debe saber que la verdad se nos ha revelado en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es la que nos da testimonio de aquel que dijo ser la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo, y nadie viene al Padre sino por mí. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando fue interrogado por Pilato, Jesús le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, en Juan 18:37. Y en 1 Timoteo 2:4 dice el Señor que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se trata de conocer la verdad, se trata de conocer a Dios, no solo de sentir a Dios. En Efesios 1:13 dice también la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pedro nos dice que nosotros hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, en 1 de Pedro 1:22, por la obediencia a la verdad. No se trata de meros sentimientos o experiencias. El fundamento está en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Ahí es donde está lo que Dios nos ha dado para salvación y para conocerle a Él, el conocimiento del Dios de la Biblia, el conocimiento del Salvador. Por eso, si estás en búsqueda de la verdad, necesariamente deberás considerar la Biblia y el mensaje de la Biblia. Hasta aquí terminamos con este punto.
hay otros engaños más sutiles en los que está cayendo la iglesia evangélica que veremos en los siguientes mensajes, donde seguiremos con este tema de iglesias a la carta y Dios al gusto, que es la manera en que Satanás está engañando actualmente a muchos creyentes. Hermanos, que Dios les bendiga y que los guarde en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo.